Bueno, buenos días. Buenos días, vamos a empezar esta sesión plenaria con la intervención del profesor Pedro Manuel Guibovich Pérez. Se dice así, ¿verdad? Guibovich Pérez. Bueno, él es profesor, historiador, investigador. Es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Perú y también profesor auxiliar de la Universidad del Pacífico. Ha sido profesor visitante en un montón de universidades, tanto hispanoamericanas como estadounidenses y españolas, en la Universidad del País Vasco, de la Sapienza, la Universidad de Oregón, de Yale, de Harvard, de Duke, de la Universidad Nacional Autónoma de México, etcétera, etcétera. Es también miembro investigador del Instituto Riva Agüero y también ha recibido una serie de ayudas de investigación de la Universidad de Brown, de la Beinecke Library, de la Biblioteca de la Universidad de Yale, de la Universidad de Princeton, etcétera. Entre sus libros voy a citar algunos de los más conocidos. En defensa de Dios, estudios y documentos sobre la Inquisición en el Perú, que publicó en 1998, La Inquisición y la censura de libros en el Perú virreinal, 1570-1813, Censura, libros e Inquisición en el Perú colonial, 1570-1574, Lecturas prohibidas, la censura inquisitorial en el Perú tardío colonial, Tradición y modernidad, la biblioteca del obispo Pedro José Chávez de la Rosa, Guillermo Lomán Villena, personaje e idea en el virreinato del Perú, en 2014, El edificio de letras, jesuitas, educación y sociedad en el Perú colonial, en Lima, 2014, Imprimir en Lima durante la colonia, de 1584 a 1750, en el 2019, y El Argos de la Fe, la censura en textos por la Inquisición de Lima en los siglos XVI y XVII, que ha publicado en el 2023, entre otros. Bueno, su tesis doctoral se centró en ese tema de la Inquisición y la censura en el Perú, y fruto de ese trabajo de tesis doctoral que obtuvo el doctorado en la Universidad de Columbia, fue la publicación del libro que quizás sea más conocido entre nosotros porque fue publicado en España, Censura, libros e Inquisición en el Perú colonial, 1570-1754. Bueno, sus investigaciones también se han extendido hacia la historia eclesiástica y la educación en la colonia, y ha publicado una serie de estudios sobre la extirpación de la idolatría, el teatro escolar jesuita, la historiografía colonial, entre otros. Pero digamos que el núcleo de su investigación es ese de la Inquisición y la censura. Es muy interesante porque lo enfoca desde un punto de vista en el que él, de algún modo, entra dentro de la polémica clásica entre, digamos, el pensamiento ilustrado y liberal y la consideración que tenía de la Inquisición, y, por otra parte, digamos, la visión tradicional y un poco, digamos, centralista que se tenía también del trabajo de la Inquisición. Él hace un trabajo científico bastante empírico, basado en toda su investigación en archivos, catálogos, edictos, bibliotecas públicas y privadas, para darse cuenta de que, de algún modo, el trabajo de la Inquisición no fue tan determinante en el dominio de la corona en Perú, en concreto, porque por una serie de razones de todo tipo, es decir, de tipo sociológico, geográfico, económico, social, etcétera, que hicieron que ese funcionamiento fuese un funcionamiento muy particular. Con lo cual, de algún modo, está poniendo también la llaga, o sea, el dedo en la llaga de las contradicciones que hay entre lo que de algún modo la corona española, el imperio, dictaba, y las condiciones reales de existencia de la colonia para poder llevar a cabo
digamos, esa ordenanza y esa. Es decir, de algún modo, bueno, pues hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, cuando nos dice que a veces el entrar a trabajar en la Inquisición era un modo de ascensión social, un modo de adquirir el mérito, y no solamente se entraba por razones ideológicas o religiosas, sino que se entraba también por ese mecanismo, ¿verdad?, de ascensión social. Esto es muy interesante porque, y luego también el análisis, por ejemplo, que hace de los textos los libros, que es lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente, que se analizaron por parte de la Inquisición. En primer lugar, son los libros religiosos, como es natural, ¿no?, los que atraen la atención de la Inquisición. Luego son los libros astrológicos, que esto es muy interesante, porque la astrología fue una moda incluso de la corte en esa época, ¿no? Y finalmente ya son los libros que podríamos considerar como estrictamente literarios, ¿no? Todo ese análisis de algún modo contribuye a que tengamos una visión mucho más completa de lo que fue la sociedad colonial, ¿no? Y luego otro aspecto que me pareció muy interesante en su investigación es cómo nos dice que cuando se produce la emancipación y se establecen las repúblicas, desaparece la Inquisición, pero la Inquisición es sustituida por nuevos aparatos, censores y represores, que en algún modo, en algún caso también tienen una vinculación religiosa, incluso, ¿no? Es decir, que a pesar de, por lo tanto, digamos, esa mitificación que hay desde el punto de vista liberal, del dominio de la Inquisición, de la importancia de la Inquisición, pues se ve mucho más relativo gracias a las investigaciones del profesor Guibovich, ¿no? Entonces, bueno, pues dándole las gracias por estar aquí con nosotros y la bienvenida, pues le dejo la palabra para que nos... Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su tan detallada y exhaustiva presentación. Muchísimas gracias a todos por acompañarme esta mañana, y a los organizadores, a Elena, que lo veo hoy sentada, y también a Virginia, entusiastas, investigadoras, ¿no?, y partícipes también de mis intereses. De cuerpo entero y de pie, el bolígrafo y erudito limeño Pedro Peralta aparece representado en un retrato póstumo realizado por el pintor Cristóbal de Aguilar. Con seguridad, se trató de un encargo del claustro de la Universidad de San Marcos, destinado a perpetuar la memoria del ilustre hombre de letras. El retrato de Peralta debió formar parte de la galería pictórica de personajes ilustres de esa casa de estudios que decoraba las paredes de su general, el salón donde, según Fray Antonio de la Calancha, tenían lugar los actos y conclusiones generales, se dan los grados de bachilleres y se leen las lecciones de oposición de las cátedras. Siguiendo las convenciones pictóricas o retratísticas de la época, Aguilar representó a Peralta, hierático y vestido de negro, acaso con el claro propósito de conferirle mayor gravedad. El modelo apoya la mano derecha en un libro de astronomía ubicado detrás de un astrolabio. Ambos objetos descansan sobre una mesa, símbolo del trabajo. Libro y astrolabio aluden a la condición de Peralta como cosmógrafo mayor del reino y titular de la Cátedra de Matemáticas en San Marcos, cargos que desempeñó durante muchos años. Una cartela en la parte inferior del retrato informa acerca de la biografía, en particular de su relación con la universidad. Detrás de la figura de Peralta no avanza. Ahí está. Detrás de la figura de Peralta destaca un estante colmado de libros.
No son cualquier tipo de textos, sino algunos del ilustre retratado, como se puede leer en sus respectivos lomos. Vemos que tratan sobre materias muy diversas: arquitectura militar, derecho, literatura, entre otras, porque muy diversos fueron los intereses cultivados por Peralta. El pintor se ha dado una licencia al representar las obras en un formato que no se corresponde con la realidad, el folio. En verdad, la mayoría de ellas no fue impresa en ese formato, sino en cuarto, el llamado formato literario. En cualquier caso, la licencia pictórica responde al doble propósito de destacar la magnitud de la producción intelectual de Peralta y permitir el fácil reconocimiento de sus títulos. Reproducir pictóricamente la obra impresa de Peralta habría demandado un estante de mayores proporciones, porque él fue el autor más prolífico de todo el periodo colonial, ya que su producción comprende 46 títulos impresos y otras obras manuscritas difíciles de cuantificar. Esta mañana mi intención es tratar de responder una pregunta fácil de enunciar, pero no tan fácil de responder. Al menos eso creo. ¿Por qué Peralta hizo un uso tan intenso de la imprenta? José Antonio Rodríguez y Stephanie Rohner han estudiado con detalle de qué manera Peralta, a través de sus escritos, fue progresivamente, pero de modo constante, construyéndose una imagen de portavoz de la élite criolla, una élite que reclamaba reconocimiento intelectual y participación en el ejercicio del poder. Y como el propio Peralta era consciente del empleo de las artes como modos de afianzar o conseguir poder. Es claro que Peralta era asimismo muy consciente de la importancia de la reproducción mecánica de los textos. No en vano instaló una imprenta en su propia casa, pero no contento con eso, acudió a los talleres establecidos en Lima. Argumento que la relación de Peralta con la imprenta fue compleja. Se sirvió de ella como una herramienta para construirse una reputación en la República de las Letras dentro del virreinato peruano. Pero como suele suceder, la fama siempre tiene un precio, sobre todo cuando está endeudada al poder. Una de las paradojas de la existencia de Peralta es que, habiendo actuado como censor de libros, él mismo terminó siendo censurado, pero no favorablemente. La vida de Peralta transcurrió entre 1663 y 1743. Nació en Lima, ese primer año, 1663. Su padre, Francisco, era contador de la Real Hacienda. Su madre, María de Benavides, pertenecía a una familia de la élite limeña. Peralta, pues, tuvo el privilegio de provenir de una familia que formaba parte de la administración colonial y, por consiguiente, de contar con los medios económicos para recibir una instrucción acorde a su condición social. Como suele suceder con muchos miembros de la sociedad colonial, los primeros años de la biografía de Peralta son oscuros. Para algunos criollos, la vía para lograr reconocimiento social y promoción personal era la universidad. Peralta debió ingresar a la Universidad de San Marcos antes de 1694, ya que ese año figura como licenciado en un recurso para el remate de la Contaduría del Tribunal de Cuentas. A fines del siglo XVII, un requisito fundamental para cursar estudios en la universidad era el dominio del latín, que se podía adquirir en algunas de las escuelas de latinidad existentes en Lima. Por entonces, San Marcos contaba con lo que hoy llamaríamos los estudios preparatorios de gramática. Luego seguían las 5 facultades: artes, derecho, civil, derecho canónico,
teología y medicina. Los estudios universitarios conferían prestigio social y una preparación para el desempeño en profesiones liberales, pero también permitían establecer relaciones sociales y obtener los grados que constituían las más de las veces una excelente credencial para hacer carrera en la administración civil o eclesiástico. Por añadidura, el estudiante en las aulas entraba en contacto con nuevas materias, autores, textos y hombres de letras. En su Lima fundada, Peralta rinde homenaje a los catedráticos de San Marcos y recuerda a uno de sus maestros en jurisprudencia canónica, el sacerdote Pedro de la Peña y Cívico, a quien califica de agradable, suave, ilustre y grave. Aun cuando uno de sus contemporáneos, el jesuita Fermín de Irizarry, escribió de Peralta que oyeron los estrados de Lima abogar al autor con aquel generoso acre ardimiento que inspira la razón de las leyes sin que el fervor embarazase los pulidos adornos del estilo, ni la falta de tiempo para la prevención le acusase de menos elocuentes. En realidad, nuestro personaje no hizo del ejercicio del derecho su razón de existir, ni constituyó su principal medio de subsistencia. Los años de la existencia de Peralta estuvieron marcados por singulares cambios en la cultura virreinal, en particular limeña, cambios a los cuales Peralta difícilmente pudo ser ajeno. Aquí tan solo anoto dos de esos cambios, que considero sustanciales para entender la afición de Peralta por la imprenta y los textos impresos. De un lado, la creciente influencia de la cultura francesa, de otro, el estado de la industria tipográfica en Lima. En un reciente estudio, Raúl Alencar, que es un joven historiador de la Universidad Católica, sostiene que a fines del siglo XVII las exportaciones de Francia a España crecieron de forma considerable. En 1686, Francia envió a Cádiz productos por un valor aproximado de 17 millones de piastras, representando el 39% del tráfico comercial europeo con España. Saint-Malo fue el puerto francés más activo en el comercio marítimo con España. Lo que resulta realmente fascinante o interesante de esa relación comercial es que los barcos franceses transgredieron la norma de poder comerciar con la América española. ¿Y por qué? Porque las autoridades españolas en el Virreinato del Perú necesitaban aprovisionarse de productos y servirse de los barcos franceses para patrullar las costas del virreinato. En tales circunstancias, los barcos franceses introducían mercaderías de contrabando en complicidad con autoridades y comerciantes locales. Mediante el comercio lícito y el contrabando, las élites coloniales se surtieron de libros franceses, prohibidos y no, embarcados muchos de ellos en Cádiz, navío de contrabando anclado en la orilla española, como lo calificó un escritor a mediados del siglo XVIII. Yo me imagino que una vez que algunos de esos libros franceses llegaron a manos de Peralta, como se puede constatar en el inventario de sus libros, Peralta tenía en mente o deseó que las ediciones de sus libros alcanzaran tal calidad en la tipografía. Un segundo hecho que no debió pasar desapercibido para Peralta fue la transformación de la industria tipográfica en Lima. Para el periodo comprendido entre 1663, año del nacimiento de Peralta, y 1744, año de su muerte, existieron 20 impresores activos en Lima. Representa un aumento considerable frente a los 11
que trabajaban entre 1584, año de inicio del funcionamiento del primer taller, y 1663. Ahora bien, como ya lo he señalado en otra parte, esos números no necesariamente reflejan igual número de talleres, ya que algunos impresores no poseían un taller propio y ofrecían sus servicios a los ya existentes. En cualquier caso, el hecho de que se dieran cita en Lima tantos impresores muestra que había una considerable demanda por material impreso o por imprimir textos manuscritos. Peralta, más que ningún otro autor del periodo colonial, como ya lo mencioné, hizo uso intenso de la imprenta. Me lo imagino transitando entre su casa y los talleres con relativa frecuencia y sosteniendo entre manos pruebas de página que corregir. Las evidencias de ese uso de la imprenta, como del valor asignado a la misma como medio de construir una reputación, son diversas. Pero para fines de esta charla, tan solo mencionaré 3 de esas evidencias: las censuras que escribió a obras ajenas y las advertencias a propósito de las erratas contenidas en sus propias obras, y la imprenta que instaló en su casa. Las censuras escritas. La impresión de textos era una actividad controlada por la autoridad. Todo aquel que quería dar a conocer sus escritos en letras de molde debía solicitar al virrey, la audiencia o al arzobispo una licencia de impresión, que era concedida luego de recibir los dictámenes o censuras favorables de los evaluadores. Estos dictámenes, las más de las veces, se reproducían en las páginas iniciales de los libros, junto con composiciones en prosa o verso, laudatorias del autor y su obra. Ayer como hoy, y eso me consta, había quienes ansiaban publicar en la primera oportunidad que se les presentaba. De modo que los paratextos se convirtieron en uno de los medios para que los ingenios del virreinato, algunos notables y otros menos notables, publicitasen su vena creativa. En 1723, las prensas limeñas dieron a luz 2 textos: La evidencia de la circulación de la sangre, de Federico Bottoni, y la epístola oficiosa sobre la esencia y curación del cáncer, llamado vulgarmente Saratán, de Pablo Petit. Bottoni y Petit eran médicos y habían ejercido su profesión en Lima. Más aún, se conocían entre ellos y con seguridad trataron a Peralta. En los preliminares de la obra de Bottoni se incluye una extensa aprobación de Peralta. A pesar de su título, no se trata de un dictamen solicitado por la autoridad virreinal como parte del trámite conducente a la concesión de la licencia de impresión, sino de un texto laudatorio escrito con seguridad a pedido de Bottoni. Peralta declara del texto de Bottoni: más que un discurso elegante que aprobar, he hallado un beneficio singular que agradecer por la utilidad pública que entraña el conocimiento de la materia tratada. Peralta se sirve de su aprobación para exponer su conocimiento del estado de la ciencia y en particular de la bibliografía médica de la Europa de su tiempo. Apenas se erigió en París la Real Academia de las Ciencias, reconoció la certidumbre de este descubrimiento. Y en abono de esta afirmación remite al primer tomo de la historia de la Academia Real de Ciencias, aparecido en 1699, donde precisamente se incluye un ensayo sobre la circulación de la sangre en los fetos, y añade que también en España
ha sido aceptada la misma teoría. Ya Sevilla ha admitido esta doctrina, dígalo su ducta junta médica, ya Madrid la ha investigado con exactitud, díganlo los examinadores del Tribunal Primero de esta facultad, y ya ha sido aprobada con aplauso, como lo publican los más insignes médicos de su monarquía, universal consentimiento de que son testimonios los elogios con que los unos y los otros lo celebran, aprobando la ilustre y nueva obra que sobre la anatomía humana ha dado a luz uno de sus famosos profesores. La ilustre y nueva obra no es otra sino la anatomía galénico-moderna, de Manuel de Porras, aparecida en 1716. Los ejemplos, pues, de la familiaridad Peralta con la literatura científica de su tiempo se pueden multiplicar, como lo muestra también su censura a la obra de Petit. Peralta declara esta vez, sí como censor, que luego de leer el texto de Petit, he hallado que el autor es tan admirable en sus discursos como en sus prácticas, siguiendo tan prodigiosas las ejecuciones a los principios que unos y otros parecen milagros. Y agrega que Petit no se contenta con la práctica operativa, como hasta aquí han hecho muchos que han escrito en este arte, que descubre la verdad especulativa de sus fundamentos conforme a los principios de la filosofía y medicina, más plausible hoy en Europa, como lo ha hecho el célebre Verduc en su Patología. Este personaje no es otro sino Jean-Baptiste Verduc, célebre médico y cirujano francés, autor, entre otras, obras de las operaciones de la cirugía con una patología en la cual se explica todas las enfermedades externas del cuerpo humano. Las erratas, esas que nos hacen padecer, ¿no? El interés de Peralta por la cirugía era anterior a la publicación de las obras de Bottoni y Petit. En 1695 se publicó en Lima Desvíos de la naturaleza, acá está, Desvíos de la naturaleza o Tratado del origen de los monstruos. Aunque figura como autor José de Rivilla, Bonet y Puello, quien por entonces era cirujano del Virrey y del Hospital de la Caridad, en Lima el autor fue Peralta. La edición resultó bastante defectuosa en su composición tipográfica. El listado de erratas ocupa 3 páginas y media. En el aviso de erratas al lector, Peralta escribió: sujeté ya los desaciertos de la pluma, ahora advierto los de la prensa, son inevitables, no es nuevo, pero lo intolerable o lo frecuente, más de lo que pide la obra, pide satisfacción. Esta la dará la falta inexcusable de la asistencia del autor. Y pide, Peralta al lector, no entres a la obra sin su noticia, esto es, sin tomar en cuenta las erratas. La calidad de la impresión era, ayer como hoy, una preocupación de los autores. También en 1695, el jesuita Francisco Javier Salduendo publicó en Lima los 7 ángeles del Apocalipsis en 7 sermones de los 7 miércoles de Cuaresma. Como Peralta, Salduendo se lamentó de las erratas debidas al descuidado trabajo de impresión. En su prólogo escribió: muchos defectos hallarás en lo escrito, no lo atribuyas a menos cuidado del autor, sino a necesaria culpa de la prensa, que con el poco o ninguno ejercicio de semejantes tareas
están las manos torpes, las letras sin perfección y sin razón la tinta. Salduendo expresa la esperanza de que su obra sirva para alentar a sus hermanos jesuitas a publicar también las suyas. Cisnes en el púlpito que, llenos más de alas que de plumas, no se atreven a volar al aire de la luz pública por falta de prensas y sus crecidos costos. En 1732 apareció publicada Lima Fundada, extenso poema épico de Peralta, dedicado a destacar la figura del conquistador Francisco Pizarro y de revestirlo de caracteres heroicos. Los 2 volúmenes del poema del erudito limeño, copiosamente anotados por él mismo, restituyen la imagen central de Pizarro para una ciudad que ya es sinécdoque de todo el virreinato, sostiene Paul Firbas. Para este autor, la narración de la conquista española funciona como un marco o pretexto para introducir en el poema, por medio del recurso de la profecía, lo que es su argumento central, la historia institucional de la ciudad que se prolonga hasta el presente del autor, desarrollada como un extenso catálogo de dignatarios, laicos y eclesiásticos y noticias diversas. Lima Fundada incorpora, entre otras noticias, referencias sobre terremotos, levantamientos indígenas, etc. Lima Fundada fue impresa en el taller de Francisco Sobrino, el mismo que 2 años antes había producido la historia de la España vindicada, también de Peralta. En ambas obras fue necesario dar a conocer las erratas, aunque en el poema son más abundantes que en la historia. De modo que en Lima Fundada, Peralta, a fin de salvar su reputación y hacer más inteligible su lectura, insertó en sus preliminares unas notas de erratas donde escribió: adviértase que no debe atenderse a la foliación por haber salido a causa de la incuria inevitable de los impresos y que por esto en las erratas siguientes se cita solamente el número de los cantos, octavas y líneas. Peralta, pues, se sirve de esas notas de erratas no solo para advertir las erratas tipográficas y las omisiones textuales, sino además introducir nueva información sobre algunos personajes mencionados en su poema. Desde el punto de vista de la calidad de la composición tipográfica, se notan diferencias entre la historia de la España vindicada y la Lima Fundada. La historia de la España vindicada muestra una caja y una tipografía más cuidada e incluye diversas estampas de algunos personajes de la historia romana visigoda peninsular. No es el caso de Lima Fundada, cuyas únicas ilustraciones son viñetas decorativas y que muestra además deficiencias en la composición del texto. Pienso en voz alta, que la calidad de las impresiones limeñas, y en particular de su última impresión, debieron dejarle un sabor amargo a Peralta y a tomar la decisión de lograr impresiones más cuidadas, libres de erratas, mediante la adquisición personal de una imprenta. La adquisición de una imprenta, además de permitirle a Peralta supervisar el proceso de producción mecánica de los textos, podía significar un ahorro en los costos y asegurar la publicación de otras obras, como lo hace explícito en los preliminares de la Lima Fundada. En la Lima Fundada insertó una lista de sus publicaciones aparecidas entre 1695 y 1732 y de las obras manuscritas por imprimir. Todo ello con la finalidad de que se reconozca
el celo con que siempre he aspirado a servir al público. Las obras manuscritas sumaban alrededor de 18 y el propio Peralta sentenció que no ha impreso el autor mayor número de obras matemáticas y de jurisprudencia por su grande costo y corto expendio en este reino. Peralta fue, pues, como yo lo mencioné antes, el único escritor en el Virreinato del Perú que poseyó una imprenta en su casa. Pero, ¿cómo lograr objetivo tan ambicioso? Era común en la época encargar a quienes viajaban a Europa la adquisición de materiales difíciles, sino imposibles de hallar en el Virreinato del Perú. Peralta se sirvió de la estancia del jesuita Felipe del Castillo en Europa entre 1728 y 1736 como procurador de la provincia peruana para adquirir libros para su biblioteca y materiales para montar una imprenta. Los detalles del encargo son conocidos gracias a que ha llegado a nosotros el abultado epistolario del padre Castillo. Entre los muchos y diversos materiales que Castillo adquirió para sus solicitantes, que fueron muchísimos en Lima, Trujillo, Cusco, en diferentes ciudades, yo no sé cómo pudo atender a tantos pedidos y tan diversos. Entre los muchos y diversos materiales que Castillo adquirió para sus solicitantes del Virreinato del Perú, estuvieron 2 prensas y 8 cajones con materiales tipográficos, letrerías y viñetas para Peralta. No he podido documentar dónde se adquirieron las prensas, pero los materiales tipográficos fueron fabricados en Ámsterdam, como se colige de un recibo, que lo ven en pantalla, dado por el propio fabricante. Bueno, forma parte de un corpus de papeles, ¿no?, de la correspondencia entre este fabricante y el jesuita Felipe Castillo. Una vez adquiridos los materiales, Castillo los remitió a Lima. El 30 de abril de 1739, Peralta suscribió una carta de recibo y obligación en favor del jesuita, en la que manifestó que, habiendo contratado con Castillo la adquisición de 8 cajones de letras de Holanda, solo había recibido 4. El monto total de los 8 cajones ascendía a 1.374 pesos, de los cuales Peralta pagó en efectivo 372 y los 1.000 pesos restantes, ¿no?, en 2 letras de cambio. A fin de garantizar el cumplimiento de las letras de cambio, Peralta hipotecó los cajones recibidos, así como, cito, toda la imprenta que tengo propia, con todo género de letras, adornos, estampas y 2 prensas, lo que se sirvió de conducir el muy reverendo padre. Asimismo expresó que para mayor seguridad del pago de la deuda, los 4 cajones aún no recibidos debían permanecer en poder de Castillo hasta haber recaudado los dichos 2.000 pesos, los que me ha de entregar luego que se hubiese cobrado. Días después, Peralta recibió dichos cajones, pero la deuda subsistió. ¿Cómo y cuándo se pagó? No lo sé. En cualquier caso, en su testamento, otorgado en 1744, no hay mención a la deuda, lo cual evidenciaría que fue cancelada. El último punto de esta presentación. Como mencioné, a veces la fama tiene un precio. En 1733 apareció publicada la relación del auto de fe celebrado en Lima el 12 de julio de ese mismo año, compuesta por Peralta. Como se declara en la portada del impreso, Peralta redactó el texto por orden del virrey y a partir de las noticias que se dieron por el mismo Santo Oficio. Stephanie Ronner, que ha estudiado con mucho detenimiento este texto, sostiene que en él Peralta enfatizó la responsabilidad
del gobierno virreinal en la difusión y defensa de la fe católica en América y presentó al mandatario como principal promotor del cristianismo en el virreinato del Perú y exaltó su carácter, además de su valor bélico y su fidelidad a la corona. Asimismo, Peralta resaltó constantemente la devoción del gobernante y colocó su figura por encima de la de los miembros del Tribunal del Santo Oficio, quienes vieron la obra con recelo e intentaron impedir su circulación, como sucedió y voy a explicar a continuación. Una vez que la relación llegó a manos de los inquisidores de Lima y estos se informaron de su contenido, escribieron a sus superiores del Consejo de la Suprema en Madrid para pedir instrucciones de cómo actuar, y para mayor instrucción o información de los consejeros adjuntaron un ejemplar del impreso. Manifestaron que aunque en el texto se contienen algunas proposiciones que se han hecho reparables, no ha sobrevenido denunciación de ellas en medio de que hemos oído han causado alguna disonancia. Pero expresaron que aunque se produjera alguna denuncia contra el texto, como siempre esperamos sucederá, no se hallaban dispuestos a proceder a su confiscación porque eran conscientes del duro genio del virrey Castelfuerte y que de su orden se había mandado escribir e imprimir la relación. No ocultaron su temor de que en el caso de actuar esto se podría entender como una forma de reparar el daño causado por las difamaciones públicas del virrey debido a su poco afecto al Santo Oficio y Estado eclesiástico. Desde Madrid respondieron que permitiesen la circulación del impreso y que si hubiese alguna denuncia se reciba, analice y vote, pero que no se proceda sin antes contar con el parecer del Consejo. No hubo ninguna denuncia, pero la contienda contra Peralta estaba declarada y los inquisidores esperaron la ocasión propicia para actuar contra el ilustre limeño. La ocasión se presentó en 1738 a raíz de la publicación de Pasión y Triunfo de Cristo. Se trata de un conjunto de 10 oraciones que narran los sucesos acontecidos desde la oración en el huerto de Getsemaní a la ascensión de Cristo. Era un proyecto literario que Peralta había estado componiendo desde mucho tiempo atrás. Stephanie Ronner sostiene que la redacción y composición de esta obra reflejan una evidente preocupación por el empleo de cuidadosas estrategias que le permitieran al autor construirse una autoridad como emisor de un discurso teológico. En 1739, la obra fue delatada a la Inquisición por contener algunas proposiciones contrarias a la doctrina. Los detalles de la acción inquisitorial las dio a conocer José de la Riva Agüero en su tesis doctoral en 1910, gracias a la consulta del expediente que se conservaba en el convento de Santo Domingo. Desafortunadamente, el expediente está perdido. Lo cierto es que algunos pasajes de la pasión y muerte de Cristo fueron corregidos o expurgados para usar un tecnicismo inquisitorial, pero la obra siguió circulando, como lo muestran los ejemplares existentes. Pero hay un aspecto interesante que destacar. La Inquisición actuó contraviniendo las disposiciones del Consejo de la Suprema de Madrid, ya que, como mencioné antes, a este Consejo estaba reservada la potestad de ordenar la confiscación o expurgo de una obra. Más aún, en la documentación que existe de la Inquisición de Lima y en la correspondencia entre los miembros del Consejo y los inquisidores de Lima, no hay ninguna referencia
ningún tipo de consulta, ¿no?, acerca de algún dictamen por parte de los consejeros. A pesar de sus achaques, de los achaques físicos que padecía, Peralta, y eso es realmente encomiable, siguió escribiendo e imprimiendo. En 1740 dio a conocer el discurso de fortificación militar Lima inexpugnable, y en 1742 un parabién público a su amigo, el antiguo inquisidor José Antonio Gutiérrez de Ceballos, que de la sede episcopal de Tucumán ascendía a Lima de arzobispo. También puntualmente seguía elaborando los calendarios anuales publicados con el título de Conocimiento de los Tiempos. Para concluir, son muchas, quizás demasiadas, las preguntas que surgen de un estudio de la relación de Peralta con la imprenta. ¿Por qué no publicó todas sus obras? ¿Cómo financió la impresión de sus obras? ¿Quiénes fueron los benefactores, si es que los hubo, ¿no? Más aún, algunos de los textos de Peralta, contraviniendo a la legislación, carecen de pie de imprenta o carecen de los preliminares. Futuras investigaciones responderán estas cuestiones y dibujarán con mayor relieve a Pedro Peralta, calificado por uno de sus contemporáneos como biblioteca viviente. Esta mañana he tratado de mostrar cómo Pedro Peralta se sirvió de la imprenta como una herramienta para construir una reputación, ¿no?, como lector, como sabio, como erudito, como hombre informado, ¿no?, y tan solo me queda agradecer por su paciencia.